Ese es un tema bueno y gracias al pastor Carlos que me comentó algo. Miren, ustedes se van a llevar el material. Yo les agradezco que si ustedes encuentran algo, algún error, o si ustedes creen que pueden aportar a ese material, háganlo. Nosotros podemos publicar artículos de hermanos en la fe. Entonces, nosotros tenemos esa ventaja en la página de Miapic, que si usted cree que el Señor te ha dado varios artículos y quisiera darnos a conocer además de tu iglesia, envíemelos y nosotros con mucho gusto le damos el crédito que es, escrito por Pompeyo Mosquera, y entonces la persona hace clic en Pompeyo y va directamente a una hoja donde se habla de quién es el pastor Pompeyo, en fin, cuál ha sido su carrera profesional como cristiano, en fin, todo eso. Ok. Entonces quiero volver a este punto para que sepan que nosotros lo podemos hacer. Entrando en el aspecto de las falacias lógicas. Esto es clave. ¿Por qué? Una falacia es una mentira, es un engaño y es una falsedad. Una falacia es simplemente la aplicación incorrecta de un principio lógico o un principio válido. Es un tipo o una clase de razonamiento erróneo, equivocado. Y aunque pueda verse, oído con esto, como un término filosófico muy elevado, la falacia es más común de lo que nosotros pensamos. Inclusive, podemos incurrir en las falacias todos los días de nuestra vida. Y estas falacias pueden afectar nuestros matrimonios. Mucha gente no se cura o se muere de tanta falacia que tienen en su corazón, por la que votamos por tal o cual candidato, o por la que las familias y los amigos se distancian, entre otras cosas. Todo eso hacen las falacias en la vida de los seres humanos y en la vida de los cristianos igual. ¿Cuáles son las falacias? Les voy a decir. Necesito por favor que me ofrecen, si queda uno disponible, el material. ¿Quién no lo esté usando? Que me lo preste un momentito. El libro de... Sí. Gracias. Porque yo no tengo aquí en las diapositivas, entonces gracias, muy amable. Muy bien. Hay muchas falacias, ¿correcto? Hoy solamente vamos a hablar de algunas muy puntuales, porque no quiero profundizar mucho porque nos llevaría mucho tiempo en las falacias. La primera es la falacia ad hominem. Ustedes se acuerdan que al principio yo les hablé de un correo que me había llegado en estos días y que no había dado respuesta y que les iba a comentar acerca de esa persona. Esa persona llega y me escribe un argumento que es en contra de la Trinidad. Entonces pensando yo que era de la unicidad o unicitario o solo Jesús o iglesias pentecostales, entonces le escribí la herejía de Sibelio ya había sido, la sabeliana ya había sido descartada hacía muchos siglos. Pero entonces él me vuelve y me escribe y me dice, sí, yo reconozco eso. Entonces yo digo, este parece que no es unicitario. Bueno, vamos a ver. Entonces yo vuelvo y le envío un correo y le digo, sí, te voy a responder, no te preocupes, Ayer abro mi correo y entonces encuentro un correo de él. Me hace un par de preguntas y me dice, tú lo que eres un hijo de Satanás. No le puedo dar una respuesta igual a la de él, porque no está bien. Ese no sería mi argumento. Ese hombre está cometiendo una falacia ad hominem. ¿Por qué? Porque está contra mí. Está diciéndome que yo soy un hijo del diablo, y entonces
cuando tú usas la falacia ad hominem es porque te quedaste sin recursos, sin argumentos, y entonces lo único que tienes es: voy a atacar ahora a la persona diciéndole que es tal por cual, diciéndole que es un hijo del diablo. Entonces, cuando una persona está argumentando con alguien y de pronto se quedó sin argumentos, entonces empieza a decir: no, lo que pasa es que tú cuando hablas usas muchos gestos, tú tienes un tic nervioso, que te jalas la oreja. No, yo cómo voy a creer eso de ti. Entonces la persona simplemente se queda en una falacia contra el ser humano. La falacia que apela a la tradición o a lo popular, Juan 4:20, ya lo leímos. Pastor, está en la falacia ad hominem lo utilizan mucho cuando se está trabajando también en el sentido evangelístico. La persona dice: no, pero es que yo conozco unos cristianos que no sé qué. Entonces se tratan de negar la entrada a la fe poniendo ejemplos de otras personas y no reconociendo a Cristo como el modelo por excelencia. Ese podría ser un ad hominem, pero también podría ser envenenar el pozo. Envenenar el pozo, o sea, ya como los testimonios de los cristianos dañaron ese testimonio cristiano, entonces la persona se presupone, ¿ya? Y entonces envenena el pozo diciendo: yo ya no creo en eso. Ok, muy bien. El que apela a la tradición o a lo popular, en Juan 4:20 lo estuvimos viendo. Lo de la samaritana. Esa persona estaba apelando a la tradición. ¿Ves? Entonces, cuando nosotros, vuelvo y repito, nos quedamos sin argumentos, decimos: no, lo que pasa es que en la iglesia, a la iglesia donde yo voy, lo hacemos así. ¿Y a ti no te ha pasado que de pronto viene un hermano de otra congregación que desea congregarse en el lugar donde tú eres pastor, y entonces empieza la primera semana bien, uy, qué bonito, gloria a Dios, pastor, a la tercera, a la cuarta, oiga, pastor, ¿y usted por qué no hace esto, pastor? ¿Y qué quieres que haga? No, pastor, mira, lo que pasa es que donde yo vengo, nosotros hacemos esto. Y yo veo que usted no lo hace, pastor. ¿Qué le pasa? Hágalo. Esa persona no tiene un argumento suficiente para acercarse al pastor y decirle: pastor, haga esto o haga aquello, pero porque yo tengo la razón de, vea, yo le voy a presentar argumentos firmes para que lo haga o no lo haga. Punto. Pero si yo llego simplemente y le digo: no, lo que pasa es que nosotros lo hacíamos allá y usted no lo hace aquí. No, ¿qué le pasa? Empieza a hacerlo. Porque no quieren soltar la otra iglesia donde venían. Les fascina llevar tus cosas a la otra. ¿Ves? Y eso pasa mucho en el mundo cristiano, mis amados. Eso pasa bastante. Se apela siempre a la tradición. Ustedes no saben la historia de la abuela, la bisabuela y la tatarabuela. ¿No la conocen? La del brazo de carne. Llega la hija moderna, tremendo horno, hace un brazo de carne y lo mete todo entero en el horno, y le dice a la mamá: ¿cómo así, mijita? No, eso tienes que cortarlo en dos, porque es que si no se cocina bien, si no esto, si no lo otro, va a perder el sabor. Y le dijo la hija: no, mami, yo lo hago todo y lo meto todo en el horno y punto, y así lo vamos a comer. No, déjame, yo voy a hablar con mi mamá, o sea, con la abuela de ella. Entonces va donde la abuela: abuela, es que tu nieta está haciendo el brazo completo, y no es así que tú y yo lo hicimos siempre cortado. Sí, mijita, claro que sí. Vamos a preguntarle a mi mamá, a la tatarabuela, a la bisabuela. Entonces se van donde la bisabuela: oye, mami, ¿verdad que tú le enseñaste a mi mamá, que a tu nieta, a tu bisnieta, de que nosotros debíamos hacer el brazo de carne en dos partes? Sí, mi hijita, ya no podía casi hablar, yo se los enseñé. Pero recuerda, mi hijita, que en esa época los hornos eran muy chiquitos y no cabía un brazo completo. ¿Sí me explico? Entonces, la tradición hizo una ley. El mismo Señor Jesús se lo dijo a los discípulos: ustedes apenas sienten la tradición. En la tercera, la falacia de petición de principio es siempre utilizar como premisa, o sea, como idea, lo mismo que dice la conclusión. En otras palabras, es: Dios existe porque la Biblia así lo dice. Por lo tanto, como la Biblia es inspirada, concluyo que Dios existe. No. Esa es una falacia que se llama petición de principio. Tú no lo puedes decir así.
pero así hacen los testigos de Jehová, así hacen los mormones, así hacen todos aquellos que están dentro de los cultos no cristianos, y a veces lo utilizamos nosotros los cristianos. ¿Okay? Es una tautología. ¿Perdona? También se le describe como una tautología. ¿Tautología? Un razonamiento circular ahí mismo, que está ahí mismo. No hay conclusión. No hay conclusión. Amén. Ok. Aquí es, por ejemplo, la falacia genética. Esa también me gusta explicarla, porque son sencillas. La falacia genética está en la Escritura. ¿Ustedes se acuerdan del Señor Jesús? Cuando habló de su lugar de origen. ¿Cuál era el lugar de origen de él? Nazaret. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y dicen, ¿qué dicen los fariseos? De Nazaret. Natanael, sí. De Nazaret. Qué raro. De Nazaret podrá salir algo bueno. Algo bueno. Eso, Natanael no tenía más argumentos. Le habían dicho que ya habían conocido al Mesías. Y él dice, ¿y de dónde viene él? Viene de allá. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que de allá sale algo bueno? Esa es una falacia genética. El lugar de origen de las personas. También lo vemos nosotros a veces. En una ocasión yo estaba sirviendo de traductor a un americano y estábamos en alguna iglesia de la ciudad de Barranquilla, y después de la enseñanza pues el hombre baja a salir del lugar, y entonces hay una joven quebrantada, llorando, y me dice que ella quiere que yo le haga el favor y le traduzca lo que ella le va a decir a él. Pero la mujer estaba casi que no hablaba, o sea, sus lágrimas, era real, el llanto. Esa mujer estaba quebrantada. Y entonces ella me dice lo siguiente: dígale al predicador que le pido perdón porque yo siempre estuve en contra de los gringos y aún los gringos predicadores, pero su palabra me llegó, y dígale que yo le pido perdón. Esa mujer estaba presuposicionada. Una falacia genética. Tenía una falacia genética, obviamente. Gringo, nada bueno puede traer un gringo, y menos el Evangelio de Cristo. Cuénteme, pastor. Como la de los cachacos y los costeños. Cachacos y costeños. Exacto. Judíos y samaritanos. Judíos y samaritanos. ¿Ves? Entonces, eso es una realidad. ¿Ves? Una ñera, barranquillera, perdón, no ñera, una barranquillera, de pronto llega a la casa con un cachaco. Aquí les presento a mi novio. Entonces empieza el hombre a hablar. Su merced, ¿cómo está? Dice el tipo: oye, toda la vida nos hemos casado con costeños y ahora tú vienes a dañar la raza. Hombre, por favor. Pero es la verdad, eso lo vemos. Esas son falacias. Eso no estoy diciendo nada diferente. Es una actitud de discriminación. Una totalmente. Y en los cristianos no debe existir, obviamente. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el Volkswagen. ¿Sí? El Volkswagen me gusta. Pero imagínense ustedes si yo estuviera presuposicionado contra los alemanes. Porque en el holocausto mataron más de 6 millones de judíos. A más de 6 millones de judíos. Entonces yo diría: no, Volkswagen. No, que voy a comprar yo un Volkswagen si esos tipos mataron a 6 millones de judíos. Por favor. Envenenar el pozo, como estábamos hablando ahorita con el pastor, es simplemente presentar información de una persona de forma negativa antes de que él o ella hable, con el fin de desacreditar el argumento de la otra persona. ¿Cuánto es? Bueno, mis amados, quería decirles que vamos a nombrar un nuevo líder dentro de la congregación. Y el nuevo líder se llama Pepe Grillo, por ejemplo. Entonces los hermanos están sentados ahí. Pepe. Yo no sé el pastor que está pensando. Honestamente. Dios. Vamos a esperar que la reunión se termine. Entonces cuando la reunión se termina, va donde el pastor y le dice: pero Pepe, pastor, Pepe, hombre, por favor, mire, Pepe tiene esto, y le empiezan a sacar todos los defectos. Y sin darte cuenta, o dándose cuenta, ¿qué hiciste? Terminaste envenenando el pozo.
¿Por qué? Porque tenías una presuposición tan tremenda contra Pepe que prácticamente así Pepe haga o sea, que Dios le permita hacer el milagro más grande del mundo dentro de esa congregación, todavía van a estar presuposicionados contra el pobre Pepe. ¿Es o no es verdad en nuestra vida? Claro que sí, mis amados. Es un diario vivir. Entonces, ahí ustedes pueden revisar en el material de ustedes todo lo que tiene que ver con las falacias. Y con este tema terminamos ahorita, cerramos a las 12 del día. Eso de, Claro. de la muerte. De la muerte. En el cristianismo, sí, Ah, ok, sí, señor. Se quema, se manda a hacer su... o hay que enterrarlo. ¿Cómo es lógico? Yo se le hice una vez a mi pastor también esa pregunta. No, a ver, realmente la respuesta que le dio el pastor, No me dio respuesta. como que no le recibí. Pero esto no, me dijo que... ¿Qué le esperaba? Esperaba el seminario. En ese tiempo no sabía si iba a haber seminario. Él sigue investigando. Ah, bueno. No queda conmigo. Yo le di respuesta, sí. Sí. A ver, hay algo que nosotros tenemos que tener Por la muy Biblia no claro. nada de eso, la Biblia todo va en la catacumba, en las enterrados, en metido en fruta y cosas de eso. No habla nada de... Sí. ¿Puedo dar la respuesta? Claro. Yo le dije, bueno, le quiero decir antes, concluimos en esa, estuvimos hablando, que lo importante es que la persona sea salva, porque esto Ese es se un va, punto importante. esto Claro. se va a destruir, ¿no? Dice Claro. la escritura que esto, Total. polvo eres, polvo te convertirá, es el cuerpo, lo importante es el Tal alma, cual. que sea salva. Y si conocemos quién es Dios, Él aún hasta del polvo, hermano. Pero hay algo muy importante. Este tema yo una vez lo traté, obviamente, y yo le dije al Señor, bueno, Señor, indícame, porque es que habían utilizado la palabra de Dios donde dice que no pasarás a tu hijo por el fuego. Muy bien. Entonces yo empecé a investigar y yo dije, bueno, cuando ellos pasaban a sus hijos por el fuego, ¿cómo los pasaban? ¿Muertos o vivos? Vivos. Totalmente. Entonces no tenía nada que ver el argumento que estaban utilizando para decir que nosotros no podíamos pasar al cadáver por el fuego. ¿Por qué? Porque cuando ellos lo hacían, cogían al bebé vivo y lo pasaban por el fuego. Hay que recordar que muchos de nuestros hermanos murieron en una hoguera. Allá voy también. Gracias, pastor. Entonces, el argumento la Biblia echa abajo el argumento de que no deben ser pasados por el fuego, porque finalmente tú pasas es un cuerpo muerto. Y el alegato del hermano es correcto. Muchos cristianos murieron bajo el fuego, murieron incinerados totalmente. Entonces, no barata que de la uno. Ahí está también la cosa económica. Para ahí un punto, y es que de igual manera las escrituras nos hablan sobre las tradiciones, las culturas, es decir, es el testimonio vivo del pueblo de Dios. Se ha pasado de hebreo, luego judío, y pues ya ahora como nación que vemos su parte histórica y demás. Pero son tradiciones, son testimonios de cómo estuvieron en esa época, en ese contexto, bajo un marco cultural, social, político totalmente diferente a lo que estamos viviendo hoy. Totalmente. Entonces, Amén. lo que hay es que mirar esos contextos, ver qué aplica ahora en lo que se refiere al mensaje, al mensaje como tal. Porque si nos vamos ahora a practicar o retomar las tradiciones, sería un error. Sería una locura. ¿Sí? Entonces estaríamos manejando todo de manera literal, que es lo que no se debe hacer. Amén. Y tenemos que sacar diariamente cuál es la enseñanza en esa época, con ese contexto, y por qué se generó ese suceso, como testimonio. Claro, Como tal. perfecto. Más no para decir, bueno, entonces como la Biblia se dio esto, entonces mejor hagamos esto así. Exacto. Porque no aplicaría. No. Entonces, Total, hay que Amén. tener muy presente eso. Cuénteme, pastor. Esto que estaba mencionando Caleb se ajusta muy preciso a lo que nos aconseja San Agustín. Distinguir las edades y las escrituras armonizarán. Okay. Es decir, la escritura siempre va a armonizar con la buena fe, el buen sentido de lo que la palabra en principio o esencia dice.
además apliquemos la otra norma hermenéutica, que es el principio de la evaluación de la verdad bíblica y la contextualización. Perfecto. Todas las verdades, aunque sean bíblicas, no aplican en los mismos tiempos. No. Eso Total. es bien claro. Total. Entonces, la manera como yo le tumbé el argumento al hermano fue esa. ¿Ves? Porque se pasaban por el fuego, pero vivos, no muertos. Y ellos se entregaban en sacrificio vivo al fuego, pero de los demonios. Como vamos a ver más adelante. Entonces, sí, un cristiano puede ser cremado. Claro. Y sus cenizas pueden echar echadas en el mar. ¿Ves? Sí. Porque Él es poderoso para levantar. Okay. Él es poderoso para resucitar. Entonces no hay, para Dios no hay nada imposible en ese sentido. Pero como decían los dos pastores, los tres, recordemos siempre el contexto, la época, el tiempo, en fin. Ok, el relativismo. El relativismo es la posición filosófica de que todos los puntos de vista son igualmente válidos y de que toda la verdad es relativa al individuo. Esto significa que entonces que todas las posiciones morales que adquiere la sociedad, todos los sistemas religiosos, todas las formas de arte, todos los movimientos políticos, etcétera, son verdades que son relativas al individuo. Por ejemplo, el relativismo cognitivo, que tiene que ver con el conocimiento, es que toda verdad, afirman ellos, es relativa. En otras palabras, ningún sistema, según el relativismo, es verdadero. Más bien, todos entrarían dentro de un solo contexto. O sea, según ellos, no va a existir ningún estándar o norma de verdad. Naturalmente, todo esto del relativismo negaría la existencia de un Dios que es absolutamente verdadero. También el relativismo puede ser moral o puede ser ético, cuando declara la persona que toda moral es relativa al grupo social dentro del cual ésta se construye. Como vamos a ver más adelante, también esto es falso. Y el relativismo situacional es que lo ético, o sea, lo bueno y lo malo, depende de las circunstancias. O sea, en un ejemplo sencillo aquí, podríamos decir que finalmente para alguien robar no es malo, porque como esa persona tiene una necesidad particular, entonces esa persona puede robar. Y lo que nosotros hacemos es que dejamos de ser hombres y mujeres cristianos con valores absolutos para meternos dentro del relativismo, de la verdad, dentro de lo moral y lo ético, y obviamente dentro de lo situacional. Por ejemplo, nuestro país es un país que ha cambiado las leyes muchas veces. Hace años lo que se consideraba como una ignominia, que era, por ejemplo, secuestrar a una persona, hoy en día el secuestro es relativo, porque finalmente el secuestro puede producir de alguna manera algún soporte económico para poder apoyar tu causa. ¿Qué sucede? Que entonces nuestras leyes se vuelven leyes relativas a cada situación y a cada circunstancia. Entonces las leyes se van cambiando dentro de lo secular y lo hacen todo relativo. ¿Ves? Desafortunadamente, esta filosofía está hoy en nuestra cultura actual. No hay de otra. ¿Pastor? Muy importante esto del relativismo, porque la verdad estamos de acuerdo a la filosofía, estamos viendo el posmodernismo, y esa es una de las banderas que lleva el posmodernismo, el relativismo. Entonces, si lo llevamos a un análisis teológico, estamos mirando que lo que está buscando el enemigo es quitar los fundamentos de la palabra del Señor, y la Biblia dice que el anticristo cambiará las leyes y los tiempos, dice la Escritura. Y por eso es bueno ver apologética, y por eso también es bueno entender cuando el Señor dice que si la sal pierde su sabor, entonces será ¿qué?
pisoteada, echada por los hombres, pisoteada. De lo que buscan con el relativismo es precisamente derribar los fundamentos que la Iglesia a través de Cristo ha fundamentado y establecido. Aquí lo dice, con el rechazo de Dios y del cristianismo en particular, la verdad absoluta está siendo abandonada. Y entonces estamos viendo que, por ejemplo, en nuestra sociedad pluralista, en la que hay que darle cabida a todo el mundo, no importa su contexto, no importa de dónde venga o de dónde haya salido, no importa, bienvenido es a la mesa, hacemos de nuestra sociedad pluralista. Y esto está permeando mucho a la iglesia cristiana. Por eso, en muchos lugares, en algún momento determinado, podrían considerar que lo que hace 10 años no se debía predicar en el púlpito por razones de ética y de moral, hoy en día simplemente se están predicando porque tú necesitas que tu iglesia cumpla ciertos objetivos, ciertas metas económicas para poder sostener ese armatostre que un día tú, esa estructura que tú montaste, y entonces vas a meter principios relativos dentro del cuerpo de Cristo y los enseñas desde el púlpito, y con eso bombardeas a la gente. Cuando la gente sale, lo primero que podrían decir es: bueno, finalmente no lo hizo el pastor, ¿por qué no lo puedo hacer yo? El relativismo moral ha entrado dentro de nuestras congregaciones a tal grado que hoy en día los pastores simplemente terminan separándose de sus esposas, habiendo nacido en un contexto totalmente cristiano, porque finalmente considera que encontró a la supuesta media naranja que se le había perdido y que no era supuestamente su esposa. Pero finalmente las medias naranjas no producen ni emociones ni sentimientos, son simplemente cosas. Y así consideran hoy en día a sus esposas, y aún a la segunda, y después irán por la tercera y por la cuarta, porque no estarán nunca satisfechos. Entonces hemos permitido que esto permee nuestra iglesia cristiana, pero nosotros tenemos que mantenernos firmes. Yo no estoy en contra de los homosexuales, estoy en contra del homosexualismo y estoy en contra del nombramiento de los ministros homosexuales. ¿Por qué? Porque ha entrado tanto liberalismo a la iglesia cristiana que se ha humanizado tanto que acepta las verdades relativas del mundo para poderlas meter dentro de la iglesia y así poder satisfacer al pueblo, porque lo que quieren es simplemente eso, satisfacer al pueblo. Lo que dice Pablo, ¿no? Los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y ese espíritu demoníaco del exquisto está entrado a la iglesia cristiana, donde si un pastor no tiene tantos miembros no se le considera exitoso. Así es. Estamos juzgando bajo los parámetros del mundo. Total. Pero nosotros tenemos que, uno, seguir en nuestros principios bíblicos o orarle al Señor para que estas personas vuelvan a esos principios bíblicos. ¿Por qué? Porque tenemos un cristianismo endeble, tenemos un cristianismo raquítico, un cristianismo que debido a esa comezón de oír que tiene la gente, entonces es cuando se amontonarán esos falsos profetas y les darán lo que ellos quieren oír. Hay algo que quizás no hemos reflexionado, pastor, regálame un minuto. Yo creo que todos somos testigos de que en la iglesia evangélica hemos visto venir ancianos de los testigos de Jehová, de los mormones, sacerdotes católicos. Yo tengo un libro, hay una cantidad de sacerdotes católicos que son evangélicos hoy día. Y sin embargo, yo me preguntaba, ¿por qué creciendo en gracia pudo engañar a tantos pastores? Todos los líderes de este perverso tipo que murió, todos los líderes eran pastores, habían sido pastores evangélicos. Aquí estaba encerrado un veneno que no se supo discernir a tiempo. ¿Qué era el veneno? Primero, la falta de preparación en la palabra, y segundo, falta de discernimiento, y tercero, el hecho de complacer el comportamiento carnal. Cuando ellos decían, no, ya Jesús pagó el precio en la cruz y tú puedes hacer todo lo que quieras, porque la carne está, el espíritu está vivo y la carne está muerta. Así es. Por eso el Señor Jesús de Miranda se murió y no resucitó. Y resucitará, eso sí,
el día del juicio final. Dios que no le quería ni No para el nada. cielo. Muy bien. Y no para el cielo. Bueno, noten lo siguiente, yo he trabajado en la docencia muchos años, o trabajé, ya no, pero generalmente en nuestras instituciones de colegio se enseña la evolución. La evolución se enseña como una materia, aún desafortunadamente y tristemente en los colegios llamados cristianos. Permiten que hombres seculares manejen la docencia ante supuestamente una generación de nuevos y futuros cristianos, de supuestamente algunos nuevos líderes que van a servir dentro del cuerpo de Cristo, pero que son bombardeados desde sus salones de clase precisamente por esos hombres seculares que están enseñando solamente la evolución. Yo fui docente de ciencias y por eso lo puedo decir. Yo fui docente de ciencias en la ciudad de Bogotá y generalmente a mis alumnas yo les hablaba acerca del Creador, de quién era verdaderamente el Creador, porque enseñé ciencias hasta el grado 7º. Y esa era mi posición. Yo analizaba el libro y yo sacaba lo bueno, pero no decía lo malo del libro. Por ejemplo, la evolución. Siempre hablaba del creacionismo. Y era un colegio secular. No era un colegio religioso, aunque las dueñas eran muy religiosas. Pero eso era lo que yo enseñaba. Pero en muchos colegios se enseña la evolución tan rampante en un colegio supuestamente llamado cristiano. ¿Qué de la tolerancia social? Además, la plaga del relativismo moral está animando a las personas cada día más a aceptar la homosexualidad, la pornografía en la televisión, la fornicación y aún otra serie de pecados que una vez fueron considerados equivocados, pero que ahora están volviendo nuevamente a estar dentro de las iglesias. ¿Qué significa para usted la frase todo vale? Si está en contra del relativismo moral y su filosofía, si dice que no todo vale, ¿sabes cómo somos considerados? Como fanáticos, como locos, como personas que no estamos utilizando supuestamente bien el razonamiento y la lógica. Nos consideran indudablemente como enemigos, llamémoslo así, de la paz. No, nosotros nos tenemos que mantener firmes. Dios hizo un hombre y Dios hizo a una mujer. No hizo a Pepito con Pepita. No, a Pepito con Pepito y Pepita con Pepita. Cuéntame, hermano. Pastor, perdón. Pastor, en muchas ocasiones uno se encuentra con estas personas que se llaman de ciencia y que creen que no creer en Dios los hace más sabios e intelectuales. Y yo he tenido discusiones con muchos de ellos porque soy docente y me he encontrado con profesores de ciencias que inclusive le hablan a los jóvenes de que Dios no existe, en fin, de esto de la evolución. Yo un día tuve una discusión con uno de ellos y llegábamos al punto de la evolución. Yo le dije, pero es que si la Biblia te habla de una evolución, no como Darwin, sino que Dios va haciendo las cosas, hizo Dios cada día algo. Primero separó de las aguas, de la tierra, las plantas, si tú vas a mirar, y la ciencia después ha dado verdad de que es así. Primero fueron las plantas antes que los animales, y después fue el hombre. El hombre fue la última creación de Dios, la perfección de lo que Dios hizo, y Dios vio que era bueno. Además, lo del Big Bang, me hablaba del Big Bang, la Biblia habla de eso, y Dios hace la luz, y a partir de ahí se expandieron los cielos y los universos y todo lo que nosotros vemos. Wow. Entonces, muchos de ellos se quedan asombrados de eso. Nosotros estamos claros en la verdad que está en la Escritura. Y no solamente, pastor, estamos claros en la verdad de la Escritura, nosotros debemos estar totalmente firmes en cuanto a los absolutos morales, porque Dios es un Dios de absolutos morales. Dios no es un Dios que cambie, Él es inmutable, simplemente. Muy bien, entonces, sin un fundamento común para la verdad, sin un fundamento común para los absolutos morales, entonces nuestra cultura será tristemente débil y será totalmente fragmentada. Un poquito para poder terminar este punto, porque creo que ya son las... ¿Cuánto? Faltan 15. Faltan 15, ok, con esto terminamos. Para poder, por ejemplo, ¿qué tan equivocado es mentir?
Yo les decía hace un momento que nosotros como cristianos tenemos una serie de leyes de la lógica que ya vamos a empezar a utilizar si Dios lo permite. Pero miren algo tan interesante. Por ejemplo, ¿qué tan equivocado es mentir? Les pregunto. ¿Es total o parcial? Total. Muy bien, ¿y por qué a veces nosotros decimos mentiras como cristianos? ¿Por qué a veces nosotros le decimos a una persona, pásese mañana que le tengo el dinero, y la persona llega y no tienen el dinero? ¿Eso no es mentir? Claro, sabiendo que no lo iba a tener. Sabiendo que no lo ibas a tener, eso es mentir, mis amados. Entonces, cuando nosotros empezamos a aceptar dentro de nosotros, dentro de nuestro entorno familiar, las cosas que son relativas, permearemos aún nuestra fe y seremos presa fácil del enemigo. Otro ejemplo: suena el teléfono en tu casa y lo primero que le dices a tu hijo es: si preguntan por mí, ya saben, ¿no? No estoy porque estoy ocupado. Aló, sí, buenos días. Hágame un favor, el señor tal. No, él no está. Dígale que lo llamó. Ah, sí, señor, hasta luego. ¿Quién era? Fulano de tal. ¿Qué hiciste? ¿Estás mintiendo? Y enseñando a mentirse. Y estás, lo más triste es que estás enseñando a mentir. Cuando tu hijo te mienta, tú no tienes ningún derecho moral, ni porque seas bautizado cristianamente, de reclamarle a tu hijo la mentira de él, porque tú fuiste ese ejemplo para él. ¿Ves? ¿Cómo nos sirve a nosotros la apologética? En casos comunes, ¿cuántas veces no escuché yo a veces testimonios de supuestas personas que de pronto le habían aparecido en la cuenta 5 millones de pesos, o 10, o 15, y vienen y dan el testimonio en la iglesia y dicen gloria a Dios, y todo el mundo gloria a Dios, y ya apareció la plata y me quedé con ese dinero? ¿Quién sabe qué persona colocó un número mal, te lo colocó en tu cuenta y perdió ese dinero? Y tú le estás robando a esa persona. Eso no es gloria a Dios. Eso es un robo, simplemente. Amén. Igual cuando llegas tú, por ejemplo, al supermercado, y esto se lo digo yo porque a mí me pasaba y yo pensaba que era lo correcto, hasta cuando el Señor me empezó a enseñar la verdad de su palabra. Llegas tú a un supermercado y coges, por ejemplo, un yogur, lo sacudes y empiezas a tomarlo, y a donde encuentras lo dejas en una esquina. Eso es robar. Por favor, hermanos. Otro: ay, la cajera me entregó 15,000 pesos que necesitaba para terminar de completar el recibo de la luz. Eso es robar. Eso no es ninguna bendición, porque finalmente cuando esa mujer le hacen el arqueo, va a tener que pagar los 15,000 pesos. Ah, no, lo que pasa es que el almacén tal tiene mucho dinero, y ¿por qué no? No, todos son falacias. ¿Y qué hacemos? Nos acostumbramos a esa mentira, a esas cositas, y nuestra vida cristiana va empezando a ser. Incluso un ejemplo de la vida diaria, como es que los choferes le roban al dueño del bus, entonces meten a la gente por la puerta trasera. Así es. Pastor, una vez yo estaba en la fila, yo a pagar la luz, y vi un billetico, esos moraditos, casi Sí. En el suelo. en el suelo. Muy bien. Nada más estaba yo y el vigilante. Entonces yo miré y yo cogí. Yo sabía, tratando para ver si, Claro. bueno, yo pagué la luz y iba entrando una señora. Llorando. No. ¿No? Ah, ok. Yo le dije, si usted se la ha perdido algo, le dije así. No, Muy nada. buena pregunta. Entonces ya le dije, bueno, señor, uno tiene que buscar las razones para no quedar con cargo de conciencia. Ok. Sí, porque yo le dije a la señora, ¿usted se le perdió algo? No, a mí no se me ha perdido nada. Yo digo, no me fui. Ahí sí no tengo, ahí sí quedo yo excluido de... Bueno, hay situaciones, indudablemente en la vida hay situaciones. Por ejemplo, una vez mi esposa se encontró 35,000 pesitos amarrados en la calle, pero en la calle. Y ella simplemente, ella me dice que ella se quedó cerca del sector para ver si alguien llegaba a buscar. Nunca llegó, tampoco mi esposa esperó todo el día, ella esperó como 20 minutos y definitivamente consideró que era una bendición, y efectivamente lo hizo. Pero, por ejemplo, usted esperó, ya, si esa persona hubiera sido la dueña del dinero, ella lo primero que le hubiera dicho es: sí, y vengo desesperada, porque oye, que se te pierdan a ti 50, a un 5,000 pesos, eso es dinero.
¿Ves? Entonces, si eso hubiera sucedido, pues tú lo hubieras devuelto. Porque a veces se le pierde a la gente la plata y no sabe dónde. Pero vamos a terminar con esto porque son ejemplos de la vida diaria y que nos sirven a nosotros para efectivamente. Porque miren, una vez que nosotros hemos sido permeados por el relativismo moral, no paramos. No paramos. Y entonces, por eso en muchos lugares se inventan cosas. Se inventan eventos, se inventan esto, se inventan lo otro, se inventan y se inventan y se inventan para poder mantener un tren de vida que antes, cuando recién empezaron, no lo tenían. Desafortunadamente y tristemente es así. Entonces, ¿qué debemos nosotros tener para declarar que algo está mal? Un estándar. Por este estándar es que nosotros pesamos lo que es bueno y lo que es malo. Y el único estándar que yo conozco realmente y que me puede decir a mí lo que está bien y lo que está mal no es el hombre, indudablemente es la palabra de Dios. Así, tal cual. Dios no es un Dios de relativismo. Ni siquiera las normas sociales, ni la cultura, ni la tradición siquiera nos puede a nosotros sacar del verdadero evangelio. Por eso a veces me quedo sorprendido de cómo supuestos cristianos celebran los 4 días de carnaval como si todavía estuvieran en el mundo. Eso es relativismo moral, simple y llanamente. Y eso es lo que tú vas a enseñar. Y eso es lo que tú vas a tener que permitir después, porque moralmente no tienes ninguna autoridad delante de Dios. Muy bien, conclusión. El relativismo no puede ser verdadero porque sus puntos de vista no son verdaderos. Simplemente relativos. La verdad no se contradice. Dios nunca se ha contradicho. Dios siempre ha sido un Dios absoluto en todo, absolutamente todos los puntos de la vida. Ahí ustedes van a tener en sus cuadernillos toda la información relacionada a cómo nosotros podemos refutar indudablemente el relativismo. Y si me dan el tiempo para terminar qué es la verdad, para poder en la tarde empezar con los cultos no cristianos, se los agradecería. Miren lo siguiente. Hay situaciones en el mundo que pueden ser relativas y eso no es malo. Un ejemplo simple es la manera como manejamos nosotros aquí en Latinoamérica o en casi todos los 3 continentes, el continente americano. Nosotros manejamos en la derecha, ¿correcto? Pero es increíble, en Inglaterra manejan ¿en dónde? Eso es relativo. Eso no es malo. Eso no es moralidad. Eso no es moralidad, eso no afecta para nada la moralidad. Entonces, hay situaciones, vuelvo y repito, que van a ser relativas, pero que no afectan para nada la moral. Porque donde sea afectada la moral, ese es el problema. Y finalmente, ¿qué es la verdad? La verdad es básicamente todo aquello que se ajusta a la realidad o al hecho. Hay una serie de preguntas que están ahí. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es un hecho? ¿Cómo la percepción afecta a la verdad? Tú le puedes dar muchas respuestas a esas preguntas y puedes volver otra vez a preguntar sobre esas respuestas. Pero hay algo que es muy importante, mis amados. Miren, las personas llegan a nublar el tema de la verdad de tal forma que parecería que esa verdad es inalcanzable. Pero no permitas que eso suceda. No permitas que te enreden o te confundan, porque la palabra de Dios nos advierte en Colosenses 2:8: mirad, que no haya quien os esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Según qué? La tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según quién. ¿Y quién es el Mesías? El Hijo, Cristo. Muy bien. Entonces, esto es una advertencia muy clara que nos da a nosotros la palabra de Dios. Nosotros no debemos dejarnos confundir por nada de lo que el mundo te ofrezca, así parezca muy bueno. Lo que no es la verdad no es error, la verdad no es contradictoria, en la verdad no hay engaño. Claro está, que alguien puede en algún momento determinado
pensar que está en la verdad, pero finalmente está engañado. Pero aquel que así piense es porque, como enseñaba hace un momento cuando empecé, no tiene al Espíritu de Dios. Y si tú tienes al Espíritu de Dios, Él te va a llevar a la verdad. Y ahorita vamos a ver que la verdad no se trata de qué es la verdad se trata de quién es la verdad. Nosotros sabemos que la verdad sí la podemos encontrar, pero si la verdad no puede ser conocida, entonces no existiría. Pero la verdad sí existe. Ustedes están en este lugar, esto es una verdad. Por lo tanto, afirmamos que la verdad es aquello que corresponde a la realidad. ¿Existe tal cosa como algo que siempre es verdad en todo tiempo? Sí. Por ejemplo, algo no puede traerse a sí mismo a existencia. Nuestro Dios Todopoderoso no se trajo, no lo hizo alguien más, perdón. Dios siempre ha existido. Dios siempre es. Entonces, la pregunta sería la siguiente con respecto a la verdad. Aquí está. Nuestro Señor Jesús se presentó como la verdad. Entonces, la verdad no es algo abstracto. La verdad se trata de una persona. Y esa verdad es solamente Cristo. Y el que tiene a Cristo, ¿qué tiene? La verdad. El que no tiene a Cristo, no tiene la verdad. Por eso es que el mundo hoy en día, con tantos grupos no cristianos, con tantos movimientos seculares, han sacado a Dios y han aceptado verdades que para ellos son aparentemente verdades, pero que son finalmente mentiras. Para el cristiano, la expresión final de la verdad se encuentra solamente aquí, en la palabra, donde Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Para nosotros, Cristo es el pilar de nuestra esperanza, es el pilar de nuestra seguridad y es nuestra guía. Jesús es quien caminó sobre el mar, afirmó ser divino, además de eso resucitó de entre los muertos. Por eso, yo les decía hace un momento, a mí que me interesan los pensamientos de los grandes hombres del siglo XX o XXI, cuando yo tengo al más grande de todos, que es Cristo, y es la verdad. A grandes rasgos, entonces, hoy hemos aprendido en esta mañana la apologética, hemos aprendido las diferentes clases de apologética, la evidencial, la presuposicional, la clásica. Hemos aprendido también acerca de las leyes de la lógica, del relativismo moral, y hemos aprendido acerca de quién es la única verdad en todo este universo.